Estamos acá con el doctor Mometiano Santiago, catedrático de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Le queríamos hacer una entrevista. Las preguntas constan de 4 preguntas. En el Código Penal peruano, título 14, ¿corresponde a los delitos contra la humanidad o delitos de lesa humanidad? ¿Y por qué? Bueno, lo que pasa es que en el año 2000 el Perú firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo cual fue ratificado en el año 2001. Aparentemente parece ser que debería denominarse ya delitos de lesa humanidad. El problema es que también al ingreso del nuevo Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Tenemos un libro que es Cooperación Judicial Internacional, pero no se han hecho los cambios o las modificatorias debidas en el código sustantivo. Es por eso que la denominación que todavía se encuentra en el Código Penal es la de delitos y no crímenes. En el Estatuto de Roma estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que son los que se acometen sobre todo en una población determinada con delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, etcétera, ¿no? Entonces, para tener una adecuación correcta a lo que verdaderamente se encuentra en el Estatuto de Roma, debería llamarse, digamos, crímenes, ¿no? Y los crímenes, pues, son algo más grave que los delitos, pues el mismo proyecto del Código Penal del 2004 clasifica como hechos punibles las faltas, los delitos y los crímenes. En cambio, en nuestro Código Penal del año 91 solamente podemos encontrar como hecho punible a los delitos y las faltas. Entonces, estas precisiones falta hacerlas, porque mientras que no la hagamos, no va a poder haber una adecuada tipificación de estos que verdaderamente son crímenes y no son delitos. ¿Por qué el delito de tortura o de desaparición forzada se refiere específicamente a los funcionarios o servidores públicos o a aquellas terceras personas, pero con el consentimiento de los funcionarios o servidores públicos, teniendo en cuenta que en el Código Penal colombiano esto ya se ha modificado, ya el delito de tortura también lo puede cometer los particulares? Bueno, sí hay una tendencia a considerarlo como un tipo común y ya no un tipo especial. ¿En razón a qué? En razón a que justamente lo que abre las puertas, porque digamos siempre la concepción que uno tenía que esto era numerus clausus, o sea, es decir, solamente debería ser el funcionario o servidor público, pero se supone que con lo que hemos venido avanzando en el Perú por los temas de los delitos de corrupción de funcionario, los funcionarios no solamente son los funcionarios o servidores de jure, sino también son funcionarios de facto. O sea, jurisprudencialmente sí podemos entender que este tipo común, ese tipo especial podría ser un tipo común. Entonces, por eso le digo, abren las puertas para un mejor entendimiento del tipo penal. Es más, también el cómplice que lo acompaña puede ser un médico, que el médico no necesariamente se está hablando de un funcionario público, ¿no? Salvo que sea pues un funcionario tal vez de la sanidad, de las fuerzas policiales o militares, ¿no? Entonces lo que da cabida justamente a poder emplear un término más amplio en el caso de tortura y desaparición forzada. Más aún si sabemos que en los países existen, digamos, ejércitos que son paramilitares y son privados. Entonces no van a tener la calidad de funcionarios o servidores públicos en el cargo o en el ejercicio del desempeño. Muchas veces son personas que ya son exmilitares, que han pasado una condición de retiro o de cese, y son justamente ellos quienes hacen justamente esta labor. Entonces yo me parece coherente que debería incluir esta figura, ¿no? Exacto. Tercera pregunta, ¿cuál es su opinión con respecto al delito de manipulación genética y cuál sería el bien jurídico protegido específicamente? Si sabemos que algunos autores dicen que el bien jurídico protegido es la dignidad, pero otros la personalidad.
Bueno, el delito de manipulación genética se incorporó con la finalidad, creo yo, de hacer una interpretación sobre todo progresiva en el ámbito penal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la finalidad era poder ver nuevas figuras que se pueden acometer en una sociedad con la finalidad de preservar bienes jurídicos tutelados. Y en cuanto a lo que usted señala, si bien es cierto, es un poco difícil de poder señalar, inclusive hay distintos tipos de opiniones con respecto al bien jurídico tutelado en el caso de la manipulación genética. Para quien habla sería la identidad y variabilidad de la especie humana, seguido por el principio de evolución, ¿no? Y también singularidad esta misma, ¿no? ¿Por qué señalo identidad? Porque es la única forma con la cual una persona puede ser reconocida, ¿no? ¿Y por qué singularidad? Porque cada uno tiene una determinada característica que lo diferencia de otra persona. Sabemos muy bien que las huellas dactilares en algún momento era lo más importante que nos podía diferenciar de un ser humano a otro, pero sabemos que llegando la genética nos ha permitido a nosotros poder diferenciar con exactitud a las personas. No digo que esto sea al 100%, sino lo que le estoy queriendo decir es que al menos tenemos una precisión casi digamos, un aproximativo de poder diferenciar a las personas unas de otras, ¿no? Y la evolución tiene que ver con justamente con los cambios que pueden suscitar esto, productos de las llamadas mutaciones, ¿no? Variabilidad porque el género tiene que ser variable, no solamente estamos hablando diferencias entre hombre y mujer, sino de las características de cada uno de esos géneros, ¿no? Entonces, y las mutaciones, ¿no? Pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces, para ver ese abanico de poder interpretar también interpretar este tipo penal de manipulación genética, no solamente para hacer daño a las personas, sino también como una técnica médica que pueda beneficiar y contribuir al mapeo genético que va en relación a tratar de curarnos de las enfermedades que pueden venir en el futuro o las que uno ya puede tener, ¿no es cierto? Es que se busca, ¿no? Se busca que este tipo penal no vaya a otras cosas más, porque un ejemplo claro que tenemos de manipulación genética fue el de un nazi que se llamaba Mengele, ¿no? Quien hizo horrendas atrocidades, ¿no? Y que llegó hasta Latinoamérica, hasta Brasil, haciendo manipulaciones genéticas, producto de todas las experimentaciones que hacía con judíos vivos, ¿no? Inyectándoles diferentes tipos de químicos, no solamente sobre la piel, sino también sobre los ojos, ¿no? Entonces, lo cual verdaderamente fueron atrocidades que nunca se deben volver a cometer, y es por eso que este tipo penal se proyecta al futuro para que eso no se cometa. Pero no solamente estamos hablando de personas vivas, sino también pueden ser personas que, perdón, pueden ser sujetos que ya son considerados restos, ¿no? O mejor dicho, son restos humanos, ¿no? Son restos humanos, son cosas en realidad, ¿no? Según la ley de trasplante y órganos. Entonces, pueden utilizar esto para clonar seres humanos. Entonces, todo esto es lo que se trata de tutelar con este tipo de manipulación genética, ¿no? ¿Por qué no se observan en la actualidad muchas jurisprudencias con respecto al delito de discriminación si vemos que en la actualidad ese es un problema latente para la sociedad? ¿Y cuáles son los antecedentes a este tipo penal y también los antecedentes a los delitos contra la humanidad? Bueno, en cuanto al delito de discriminación, ¿no? Somos una sociedad que siempre desde antaño
han habido insultos, han habido mofas y con los cuales ha habido este tipo de discriminación, muchas veces inclusive hasta permitidas. Entonces es por eso que de repente ¿cómo se llama? No se denuncian, ¿no? Y con respecto a la discriminación, para que se dé tal y como es, algunas veces teníamos que tener medios probatorios idóneos o tal vez una grabación de algo para que podamos demostrar verdaderamente que esta persona ha tenido la intención de discriminar y no lo ha hecho con un ánimo de jocosidad, sin necesariamente tener el ánimo doloso de querer mancillar o maltratar o ultrajar a una persona, ¿no? ¿No? Y en cuanto a lo que usted se refiere a los demás antecedentes que pueden haber, ¿no?, en los delitos contra la humanidad, bueno, tenemos como antecedentes mundiales, ¿no?, lo que justamente es digamos, los hitos históricos, como es los delitos que se han procesado por el Tribunal de Nuremberg, ¿no? Tenemos los del Tratado de Versalles, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Tenemos sobre los tribunales de la ex Yugoslavia, sobre los tribunales de Ruanda. O sea, esto verdaderamente han puesto hitos históricos para que estos delitos, que son considerados crímenes, no sean, nuevamente vuelvan a renacer, ¿no? Y con respecto al Perú, ¿no?, como antecedentes, tenemos lo de Barrios Altos, tenemos lo del caso de La Cantuta, tenemos el de Leonor La Rosa, y tenemos la sentencia de Alberto Fujimori. Si bien es cierto, la sentencia va por un delito de homicidio calificado, pero los que emitieron la sentencia, que fue César Martín Castro, Príncipe Trujillo y Prado Saldarriaga, ¿no?, hasta donde nomás recuerdo, le dieron un contenido importante a la jurisprudencia, porque en realidad lo quisieron ver que, si bien es cierto, ha habido la tipificación de un delito, porque no nos queda otra cosa que ampararnos en el principio de la doble incriminación, pero sin embargo, en realidad y en estricto sentido, tienen que ser considerados como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es por eso que fue, digamos, considerado así. Y también otra cosa más que felizmente no fue impune, porque en su momento fue declarado la amnistía, fue el caso de Martín Rivas, ¿no?, que sabemos muy bien que en un momento el Congreso amnistió, pero luego posteriormente, si no me equivoco, con la entrada digamos, de un gobierno transitorio, ¿no?, de Valentín Paniagua, y en adelante pudo repararse ese daño con respecto a las víctimas y se pudo hacer justicia, ¿no? Sí. Bueno, esa fue la entrevista con el doctor Mometiano. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Anhelante del saber, alegre, bulliciosa, llegarás a vencer. Alegre, bulliciosa, llegarás a vencer.